venido hablando hace ya más o menos unas 5 clases de lo que es el diseño original de Dios para nuestra vida. Y hay un diseño que Él hizo para todos nosotros, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo. Él ya nos había pensado a cada uno de nosotros, ya tenía clarísimo cómo íbamos a ser, qué color de ojos, qué color de pelo, nuestras características desde el vientre de la madre. Sabía quiénes íbamos a ser, quiénes éramos y nos conocía. Pero muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, si ya tenemos todo ese conocimiento, sabemos que el Señor nos ha creado con un propósito eterno, pero ¿cuál es? ¿Cómo hago para conocer ese propósito eterno que Dios tiene para nosotros? Y hoy es como la conclusión de todas las clases que hemos venido teniendo este último mes o mes y medio. Hemos estado en estas clases este último mes y medio, y hoy es como la conclusión de cómo vamos a descubrir realmente ese diseño original o ese propósito que el Señor tenía para nuestras vidas. Entonces, en Primera Tesalonicenses vemos algo que es maravilloso, y es que resulta que estaba hablando el apóstol Pablo. Acuérdense que él tenía una misión muy importante. La misión del apóstol Pablo era predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no son, o las que no eran judías, pero en este momento pues nosotros también seríamos gentiles porque no corre sangre judía por nuestra vena. Él tenía un gran propósito que vino a descubrir muchos años después, porque no sé quiénes conocen la historia del apóstol Pablo, pero él era una persona que perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y no solo los perseguía, los mataba, los encarcelaba, pero no lo hacía con un corazón malo, sino lo hacía por un buen propósito, pero mal enfocado. Él, en cierta manera, desde su interior sabía que había un propósito para su vida, pero no era la manera que Dios tenía pensada para él. Entonces, aquí vemos que dice: he tratado de ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me lo ha impedido. Si nosotros nos remontamos a la historia de Pablo, diríamos, pero ¿cómo así? Si él fue llamado, el propósito de él fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, ¿cómo es posible que Satanás le esté impidiendo ir a realizar el propósito que Dios le tiene? ¿Acaso Satanás tiene más poder que Dios, o tiene más poder para, digamos, como dañar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y quiero traer a ustedes otro versículo, y es Jueces 11:17, dice: entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento? Ya estaban acabando los 40 años en el desierto. Ya era como el final de su travesía, pero necesitaban pasar por unas ciudades para poder llegar a esa tierra que Dios les había dicho: se las voy a entregar a ustedes. A los ojos humanos diríamos, pero pues es que ese fue el propósito del Señor, y el Señor los está mandando pasar por ahí. ¿Cómo es que Dios no hace algo para que los moabitas y los de Edom los dejen pasar? Pues resulta que hay algo aquí muy importante, y es que pues la nación de Israel ya había pasado por un largo proceso, un largo camino, y desafortunadamente faltaba unas pruebas que tenían que pasar para poder llegar, digamos, a esa tierra prometida, al propósito por el cual fuimos creados para ellos. ¿Me hago entender? Digamos, el propósito que tenía Dios para ellos, que era entregarles la tierra y que ellos se multiplicaran. Así que hay algo muy importante, y es que cuando nosotros pensamos en nuestro propósito, tenemos que diferenciar algo muy importante. Una cosa es el propósito tuyo y otra cosa es el propósito de Dios. ¿A cuántas personas les sucede que estudian una carrera
no pueden conseguir trabajo, se casan, desafortunadamente ese matrimonio fracasa, se separan, tratan de ser exitosos en la vida por más que se esfuercen y no lo logran. Entonces entramos en una frustración y entramos en un dolor y en contienda contra Dios, porque decimos: Señor, ¿cómo así? Yo estudié, me he dedicado a estudiar, o me he dedicado a mi matrimonio, o me he dedicado, no sé, a lo que nosotros creemos que fuimos llamados. ¿Y por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué llevo 5 años sin trabajo? ¿Por qué se acabó mi hogar? ¿Por qué no he podido desarrollar el sueño de mi vida, mi proyecto? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Que no logro desarrollarme en la vida. Entonces, como hemos venido aprendiendo en las últimas clases, pues definitivamente una cosa son nuestros planes y otra cosa son los planes de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué es importante aquí darnos cuenta? Y desafortunadamente vemos en muchas historias de la Biblia que Satanás siempre está ahí para interponerse en que nosotros desarrollemos el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desafortunadamente a nadie o a casi nadie le interesa el plan de Dios en nuestras vidas. Yo creo que sí, nosotros nos ponemos a pensar cuando éramos pequeños y nuestros papás nos preguntaban: bueno, ¿y usted qué quiere ser? No, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, que es como casi todo lo que los niños dicen que quieren ser. Pero realmente nuestros padres nunca nos enseñaron que había un propósito muchísimo más alto y muchísimo más poderoso. Entonces, cuando nosotros queremos que algo en la vida nos pase y que nos vaya bien, resulta que le pedimos a Dios que nos vaya bien ya cuando nosotros estamos metidos o en la carrera o en el matrimonio o en el proceso. O sea, realmente queremos que Dios sea el alfa de algo, el omega, perdón, o sea, el principio y el fin de algo que Él nunca nos dijo que hiciéramos, ni nunca le pedimos como su visto bueno para hacerlo. Esto pasa desde el momento en que empezamos a tomar decisiones para nuestras vidas. ¿Qué carrera vamos a estudiar? Entonces muchas personas entran en una carrera y no les gusta, fracasan en la carrera, dedican muchísimo tiempo para ella, salen y no encuentran trabajo. Matrimonio. Hay personas que desafortunadamente lo que ellas más desean en su vida es casarse y tener hijos, y creen que eso es a lo que Dios las llamó o los llamó, a tener una familia y hacer, digamos, como ese vínculo tan poderoso. Hay otras personas, en cambio, que creen que deben ser exitosas, poderosas y que deben tener dinero, posesiones, y miden su éxito por todas las cosas que son materiales. Y desafortunadamente la tendencia del mundo es decirnos: tú eres un fracasado porque no tienes dinero, tú eres un fracasado porque mira cómo estás en la vida, tú eres un fracasado porque no tienes casa, tú eres un fracasado porque no estudiaste, no acabaste la universidad, tú eres un fracasado porque no has podido conseguir trabajo, tú eres un fracasado porque fracasaste en tu hogar. El mundo nos ha hecho creer que ese propósito es el que realmente nosotros debemos buscar y añorar, pero nadie nos enseñó que realmente había algo mucho más grande y mucho más poderoso. El propósito de nosotros siempre nos va a traer o una desilusión, o una tristeza, o una angustia, o una desesperanza. Pero el propósito de Dios es muy diferente. Y ahora yo quiero que realmente renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento, porque lo que les voy a hablar es algo que para muchas personas es muy difícil de asimilar y de decir: pero espérate, ¿cómo así? Es que este es mi deseo, este es mi plan para mi vida, esto es lo que a mí me gusta, y yo no tengo por qué hacer algo que Dios me está pidiendo si a mí no me nace o si yo no quiero. Entonces, aquí vemos que hay algo muy importante y es que cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, Satanás, que es el padre de la mentira, el engañador y el que quiere robar nuestra bendición, siempre va a empezar a poner obstáculos. Y aquí, como nosotros lo vemos con el pueblo de Israel, miren, los edomitas eran los descendientes de Saúl, que era
el hermano, ¿cierto? De Jacob, y los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Moisés, de Abraham, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Eran de la misma familia, no eran pueblos que realmente fueran enemigos, eran hermanos. Venían obviamente de personas que no habían llevado, digamos, como un caminar como Dios quería, pero eran de la misma familia. Y si nosotros nos ponemos a ver el plan y el propósito de Dios en la vida, cuando nosotros empezamos en el camino de Cristo, lo primero que vamos a encontrar es una oposición de nuestra propia familia. Vamos a empezar a escuchar críticas, vamos a escuchar burlas, enojos. Nuestros esposos van a estar en contra, bueno, los esposos de las personas que se casan desafortunadamente con un yugo desigual, van a estar en contra del conocimiento de Dios. Nos van a llamar locos, nos van a llamar, bueno, todo lo que ya conocemos. La familia se va a ir en contra de nosotros y desafortunadamente nosotros nos damos cuenta que en esta historia sigue la historia. No los dejan entrar al pueblo de Moab ni de los edomitas, y resulta que tienen que seguir. Hagan de cuenta, ellos tenían que hacer un pequeño trayecto, y por el hecho de no haberlos dejado entrar a sus tierras, tenían que hacer un trayecto gigantesco. Es como decir, yo voy de Bogotá a Chía, pero ahora no puedo ir de Bogotá a Chía porque no me dejan pasar por ahí, está cerrado por, no sé, por un trancón, por cualquier cosa, y ahora tengo que irme de Bogotá a Girardot, de Girardot a Ibagué y de Ibagué a Chía. Eso fue más o menos lo que les tocó hacer a ellos, al pueblo de Israel, bordear todo para poder seguir y pasar, para poder llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos promesas maravillosas, pero son promesas que no se cumplen inmediatamente? Y nos desesperamos y nos angustiamos y decimos, Señor, pero no entiendo el propósito que tú tienes para mi vida. Ahora empezamos aquí en Marcos 6:24, dice: Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, el mismo Jesús que vino con un propósito espiritual, un propósito eterno, fue, digamos, como menospreciado por sus propios hermanos de sangre y por los del pueblo en donde él estaba. Entonces, fijémonos cómo empezamos como a desviarnos de nuestro propósito, que ni siquiera lo conocemos, porque todavía no hemos hablado del propósito. No conocemos el propósito porque no hemos aprendido cuál es. Y empieza una guerra, primeramente con nuestra familia, nuestros papás, nuestros esposos, a tratar, obviamente no son ellos, porque acuérdense que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes. Empieza una guerra para tratar de desviarnos del camino por el cual el Señor quiere que nosotros vayamos para descubrir nuestro propósito original. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nunca lo descubramos, que nos muramos y no sepamos para qué estuvimos aquí en la tierra. Y quieren saber algo muy triste: la mayoría de las personas mueren sin saber cuál fue el propósito de Dios para sus vidas. No estoy hablando de personas, del propósito de cada persona, es muy diferente. Porque ustedes me dirán, pero yo conozco gente que es millonaria, que es exitosa, que es conocida, que... No, una cosa es el propósito del mundo, de la carnalidad, que siempre busca los deseos, los placeres, el dinero, la fama y la posición, que era como lo que les decía al principio. Y otra cosa muy diferente es el plan de Dios para nuestra vida. Y les estaba hablando del apóstol Pablo porque a mí es una historia que me parece espectacular, y yo quiero también recomendarles que vean esta película que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que veanla, es demasiado espectacular. Si puede alguien ponerla en Instagram para que las personas sepan cuál es Pablo, apóstol de Jesucristo. Resulta que el Señor tenía un plan maravilloso para Pablo, y así también tiene un plan maravilloso para nosotros. Pero
el enemigo se interpone que nosotros podamos desarrollar ese plan para nuestras vidas. Y resulta que hay algo, y es que nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es lo que nos conviene. Y resulta que el Señor dice, principalmente, que el plan que Él tiene para nosotros es un plan que va a trascender. Entonces yo quiero que ustedes piensen si lo que ustedes hacen en su vida, ustedes se lo van a llevar al cielo. Si las cosas que ustedes, por las cuales ustedes trabajan, por las cosas por las cuales ustedes le entregan el tiempo, realmente se la van a llevar para el cielo. O son por el contrario cosas que van a quedar aquí en la tierra. Entonces, miren, acá hay algo muy importante, y es que las cosas no son como nosotros las queremos. Primero, porque tenemos un opositor, que es Satanás, que va a hacer hasta lo imposible para que nos desviemos. Segundo, porque realmente nunca conocimos para dónde íbamos. Entonces, caminamos en el mundo buscando en el lugar equivocado algo equivocado. Y obviamente en esas decisiones que tomamos nos equivocamos porque ponemos nuestra confianza en el hombre, o en el dinero, o en la fama, o en el poder, y nos desviamos completamente del propósito de Dios. Y quiero decirles que solo hay un propósito para todos nosotros, y es la salvación de nuestras almas. Ese es el verdadero propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo mucho mayor y mucho más grande, y es que el propósito para sus vidas, si ustedes se están preguntando, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué vine a este mundo? Primero, a conocer a Dios. Él nos conoce a nosotros, pero nosotros debemos conocerle a Él primero que todo. Si nosotros no le conocemos, si nosotros no le entendemos, no sabemos para qué estamos acá en la tierra, pues no vamos a entender nuestro propósito eterno. Dios, miren, lo que es el dinero, las profesiones, la fama, la posición social, no es el propósito de Dios para sus vidas. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, tenemos vidas que posiblemente por el momento puedan ser vidas como, wow, soy poderoso, soy rico, soy exitoso, como también no he podido lograr nada. Son los dos extremos, ¿verdad? Pero no hay nada más triste que ser exitoso en lo que Dios no nos llamó a hacer, y que muramos y lleguemos a nuestra vida espiritual con las manos vacías, o que ni siquiera lleguemos porque el propósito de nosotros nos desvió del propósito de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y el primer propósito de nuestras vidas, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Ese es el primer propósito al que fuimos llamados. Ese es el primer propósito. Si nosotros nunca hemos pensado en esto como propósito, ese es el propósito de Dios para tu vida. Muy aparte de que tengas o no tengas, que tengas una familia, que tengas poder, cosas materiales, el propósito de Dios es que le conozcas. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo tu alma. Este tiempo que pasamos en la tierra son solo minutos de una eternidad, segundos de una eternidad, en la cual nosotros decidimos estar en uno o en otro lugar. No hay más opciones, no hay un punto medio, no hay un lugar en donde digamos no quiero, no hay opciones. Así que Dios no siempre va a obrar de la manera que nosotros pensamos. Y hay una historia en la Biblia que me impacta mucho y que quiero traer en este momento, y es la historia de José. José nace en la familia de Jacob. Es el hijo preferido de Jacob. Jacob, sabemos que era un hombre poderoso, tenía dinero, tenía sus hijos. De él vienen las 12 tribus de Israel. Y su hijo preferido era José. Yo me imagino que los planes que tenía José para su vida eran maravillosos, porque decía, bueno, yo soy el hijo preferido de mi padre, yo voy a ser un gran
un gran administrador, yo voy a ser el que va a dirigir esta familia, yo voy a ser el que va a estar con mi padre hasta anciano, el que lo va a ayudar, porque él es el que me ha enseñado a mí. Acuérdense que él le enseñó a hacer las cuentas, era el que hacía como llevaba todas las cuentas de su casa, nadie más sabía. Entonces yo me imagino que el propósito que él tenía era, bueno, voy a ser el mejor hijo, voy a ser el mejor hermano, voy a ayudarle a mi papá en todo, y resulta que sus mismos hermanos lo venden como esclavo y troncan totalmente el propósito que él tenía para su vida. Y recordemos que él era un hombre que era temeroso de Dios. Entonces, miren que una cosa son los planes que nosotros tenemos y otra muy diferente lo que realmente pasa en nuestra vida. Por eso nos frustramos, por eso entramos en rabia y en enojo con Dios. Por eso decimos, Dios, no te entiendo, pero ¿qué quieres para mi vida? ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? ¿Por qué yo no puedo tener un hogar? ¿Por qué mis novios no puedo tener un novio? ¿Por qué no? Pero resulta que nosotros no hemos entendido que ese no es el propósito de nuestras vidas. No es el propósito de nuestras vidas. Si ustedes creen que el propósito de sus vidas es tener hijos y que sus hijos sean exitosos, no es el propósito. Si ustedes creen que el propósito de ustedes es haber estudiado una carrera con máster, con de todo, y ser los más conocidos en el área en donde ustedes trabajan, no es el propósito. Si ustedes creen que su propósito es tener una casa gigante, el último carro, no es el propósito. El propósito de Dios es que nosotros le conozcamos y vengamos a predicar el evangelio. Ese es el propósito de Dios. Para cada uno de ustedes, para todos, es la gran comisión: ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el propósito de Dios. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Yo no soy llamada a predicar, yo no soy pastora, yo no soy servidora, pero ese es el propósito de Dios. Sin importar si tenemos o no tenemos, sin importar si somos ricos o no somos ricos, sin importar si nos casamos o nos separamos. Ese es el propósito de Dios. Tanto aún así que hay una corona en el cielo esperándonos a todos aquellos que llevemos las almas o pongamos esa semillita, nosotros somos los sembradores, en el corazón de las personas. Por eso es que nuestros planes se frustran. Porque en lugar de estar en los propósitos de Dios, estamos en nuestros propósitos egoístas. Yo qué quiero ser, yo cómo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero, pero nunca nos hemos puesto a decir, Señor, ¿qué era lo que tú me mandaste a hacer acá? ¿Cuál era el propósito tuyo? Y si nos vamos a las historias bíblicas, Pablo era un hombre de poder. Pablo era un hombre que tenía muchísimo dinero, era fariseo de fariseos. O sea, conocía la palabra y la ley, era un hombre respetadísimo entre los fariseos. Y el Señor le dice, hey, espérate, voy a hacer un alto en el camino. Lo que tú estás haciendo es algo como lo que yo quiero, ahí vas por ahí, pero no así como lo estás haciendo. Y resulta que de pasar de ser un hombre poderoso, un hombre fariseo de los fariseos, pasa a ser un hombre que se la pasó en prisiones, de prisión en prisión, de latigazo en latigazo, de persecución en persecución, pero cumplió el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué Dios quería que pasara por todo eso? No, pero Satanás quería impedir el paso de Pablo por el mundo. Ahora, todos nosotros los gentiles, gracias a Pablo y a su gran esfuerzo que hizo, estamos hoy hablando de Cristo. Ese es su gran legado. Entonces, no es como nosotros pensamos, es como en qué nos enfocamos y cómo luchamos. José tuvo que ser esclavo. José tuvo que pasar por la prisión. Acuérdense que sus hermanos lo vendieron primero que todo, siendo el hijo consentido. Imagínense, era de una familia muy consentida. Lo venden sus hermanos. El dolor de ver que sus hermanos lo odiaban y lo venden. Luego lo venden como esclavo a Potifar. ¿Y
créanme que cuando llega a la casa de Potifar como esclavo, él tuvo que haber empezado de abajo. Lo que pasa es que él tenía la gracia y la gloria de Dios. Y miren qué lindo lo que él hacía. Él trabajaba para Dios y no para los hombres. Nunca renegó, nunca se quejó de las cosas que le pasaron. Y después de ser esclavo, lo meten a la prisión porque la esposa de Potifar dice que la trata de violar, cosa que era mentira. Lo meten a una prisión y tiene que vivir todo el proceso de la prisión. No fue que él llegó y se convirtió en administrador de la prisión de una. Él tuvo que sufrir, él tuvo que hacer miles de cosas para poder ser administrador de la prisión. Y luego de ahí ya interpreta los sueños del copero. Pues si nosotros nos damos cuenta, el plan de Dios que le mostró al principio, que era que, acuérdense los sueños de él, que sus hermanos y sus papás se inclinaban ante él, dista mucho de la realidad que le tocó vivir. Porque al final se inclinaron ante él, pero cuántas cosas tuvo que pasar y vivir antes de que ocurriera lo que Dios había pedido para él. Y él, en obediencia y en ese amor al Señor, jamás se quejó. Vivió su proceso de la mejor manera, tanto que empezaba de lo más abajo y lo ponían en lo más arriba, siempre en todos los lugares donde estuvo. Cómo nosotros vemos el proceso en el cual nosotros estamos en esta vida. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que una cosa es lo que de pronto José pensaba para su vida y otra muy diferente a lo que realmente pasó. Y así posiblemente nos esté pasando a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios, sin importar lo que pase, sin importar si tenemos o no tenemos, si estamos con esa persona que amamos o no estamos con esa persona que amamos, sino que nos enfocamos en lo que Dios realmente nos mandó a hacer, pues ahí nosotros vamos a poder estar en el plan de Dios, que es predicar el evangelio. Así que si tú eres médico, si tú eres arquitecto, si tú eres, profesor, si tú eres profesor, el plan de Dios no es que tú seas el mejor profesor. El plan de Dios es que a través de ser profesor tú lleves el evangelio de Cristo. Las cosas que el Señor nos da, la fama, el dinero, el poder, todo lo que recibimos de nuestro trabajo es añadidura, no es el fin que Dios tiene para nosotros. Y esto es una palabra muy confrontante. Aquí muchas personas van a decir, no, espérate, ¿cómo así? O sea, ¿el plan de mi vida es predicar el evangelio? No, yo quería que el plan de mi vida fuera tener un marido millonario y que me consintiera, o tener una familia, o el plan para mi vida es viajar. Temo decirte que el plan de Dios para tu vida es hacer discípulos y predicar el evangelio de Cristo. Tu carrera, las posesiones que tú tienes, son herramientas que Dios te está dando para llevar el evangelio al mundo. Y mientras nosotros no estemos enfocados en esto que es tan maravilloso, más grande que cualquier cosa, que es lo que realmente nos vamos a llevar para la eternidad. Porque es que, miren que nosotros estamos construyendo la casa sobre la arena. Cuando nosotros seamos llamados por Dios, todo lo que ustedes han hecho, todo lo que yo he hecho aquí en la tierra se va a quedar. Todas esas cosas se van a perder. Y así tengamos los millones, si nuestro corazón no está sano, si nosotros realmente no hemos crecido espiritualmente, no vamos a la vida eterna, vamos a la muerte eterna. Pero nadie le da el valor real a lo que esto quiere decir. Así que para no frustrarnos, para no desenfocarnos del propósito, tenemos que quitar poder a lo que el mundo nos ha hecho creer, a lo que la sociedad